El esclavo y el baúl de Sina. El sol caía a plomo sobre el polvoriento camino, quemando la nuca de Luana mientras se ajustaba la tela sudorosa sobre su cabeza. El cofre de palo de rosa, pesado como un ataúd lleno de piedras, se balanceaba sobre su espalda, atado por gruesas cuerdas que marcaban sus hombros. La señora, sentada en la silla de manos de delante, ni siquiera miró hacia atrás, solo agitó su abanico de marfil con gestos lentos, como si el aire caliente fuera una mosca insistente. Más rápido, cosa más perezosa, refunfuñó el capataz, clavando la punta del látigo en el suelo. A la señora no le gusta llegar tarde. Luana apretó los dientes y caminó hacia adelante, hundiendo sus pies descalzos en la tierra caliente. Cada paso era una puñalada en las plantas, pero el peso real no provenía del tronco. Provenían de gemidos. Al principio pensó que era el viento que aullaba entre los árboles secos. Un gemido largo y ahogado, como si alguien llorara detrás de una tela gruesa. Pero no había viento. Y el sonido procedía del interior del maletero. La primera vez que lo escuchó, Luana se quedó helada. El capataz, que iba unos pasos más adelante, no se dio cuenta. Contuvo la respiración, esperando que todo estuviera en su cabeza, un cansancio que hace que te zumben los oídos. Pero entonces se escuchó otro sonido, un leve rasguño, como si las uñas arañaran la madera por dentro. ¡Ayudar! La voz era tan baja que podría haber sido un suspiro si no fuera por el dolor que transmitía. Luana sintió que el sudor se le helaba en la espalda. Miró a su dama, pero la mujer solo se estaba ajustando los guantes de encaje con indiferencia. Esa noche, cuando el grupo acampó, Luana esperó a que todos durmieran. El baúl estaba al lado de la camilla, vigilado por el capataz, que roncaba como un cerdo después de unas dosis de cachaza. Se acercó lentamente con las rodillas temblando. Apoyó la oreja en la tapa de palisandro. Por favor. Esta vez no hubo dudas. Era una mujer. Y estaba vivo por dentro. ¿Quién eres? Susurró Luana, su voz tan baja que apenas salía de su garganta. Sácame de aquí, antes de que ella regrese. Un sollozo ahogado. Luego un silbido agudo como si alguien estuviera arrastrando algo. Luana retrocedió con el corazón latiéndole en los oídos. Miró a su señora, que dormía con una sonrisa en los labios, como si estuviera soñando con algo dulce. Al día siguiente el baúl pesaba más. O tal vez era el miedo de Luana lo que le hacía parecer así. Con cada paso, los gemidos se hacían más fuertes, más desesperados. A veces escuchaba palabras sueltas, me come, poco a poco, no me dejes. Otras veces, solo el sonido de algo húmedo al masticarse. ¿Oyes eso, negrita? Preguntó de repente el capataz, volviéndose hacia ella con los ojos llorosos. Luana sacudió la cabeza demasiado rápido. Escuché un ruido extraño. Como si dentro de ese baúl hubiera animales. Ella tragó con dificultad. Debe ser un ratón, señor. El capataz escupió en el suelo y se alejó, no sin antes azotar el aire a modo de advertencia. La tercera noche Luana no pudo soportarlo. Esperó a que la luna estuviera alta y el campamento estuviera en silencio. Con manos temblorosas soltó las cuerdas del baúl y levantó la tapa, lentamente, lentamente. En el interior no había ropa ni joyas. Había una mujer. O lo que quedó de ello. Su piel era pálida como la cera, sus labios morados y sus dedos finos como ramitas secas. Los ojos, sin embargo, brillaban febrilmente, fijos en Luana. Tú viniste, dijo la cosa en el baúl, con una voz que ya no era humana. Ella me encerró aquí hace semanas. Me alimenta con pedazos de mí mismo. Luana retrocedió con la bilis subiéndole a la garganta. Fue entonces cuando lo vio, en la esquina del baúl, entre trapos de seda, había dedos. Y dientes. Y algo que parecía un trozo de lengua, todavía húmeda. Ella dice que soy su eternidad, la criatura sonrió mostrando las encías ensangrentadas. Que mientras esté aquí nunca pasa de moda. Nunca muere. Una ramita se partió detrás de ellos. Luana se giró justo cuando su dama aparecía entre las sombras, con el rostro iluminado por la luna y los labios rojos como sangre fresca. ¿Qué estás haciendo, Luana? Preguntó en voz baja, como si preguntara por el tiempo. El esclavo no tuvo tiempo de responder. La dama avanzó, sus largos dedos se cerraron alrededor de su cuello.
Ella es mía ahora, susurró la cosa en el baúl, riendo. Luana sintió las uñas de su hermana clavarse en su piel. Y entonces, cuando la oscuridad se apoderó de ella, oyó que el baúl se cerraba de nuevo. Esta vez, desde dentro, llegó un gemido adicional. La señora arrastró a Luana hasta el centro de la habitación, donde la luz de la luna dibujaba un círculo pálido sobre el suelo de tablas corroídas. Los dedos de la mujer se blanquearon alrededor del cuello del esclavo, pero sus ojos no la miraban, estaban fijos en el baúl, que ahora temblaba ligeramente como si algo en su interior intentara liberarse. No debiste revisar mis cosas, murmuró la señora, y su voz era un hilo de seda desgarrado. Está celosa. Luana jadeó, sus piernas cedieron. Entre los dedos que la estrangularon, vio que el pecho volvía a temblar, y esta vez un sonido húmedo se escapó de las rendijas, una risa, o tal vez un sollozo. La señora ladeó la cabeza, como si escuchara música lejana. Ya verás, dijo, liberando la presión lo suficiente para que Luana respirara entre escalofríos. A ella le gusta la compañía. Con un movimiento brusco, la señora empujó a Luana contra el baúl. La madera estaba cálida, casi viva, y cuando la esclava apoyó la espalda contra ella, sintió que algo se movía al otro lado, como si una mano hubiera presionado la tapa en respuesta. La dama sonrió y sus dientes brillaron en la penumbra. Ábrelo, ordenó. Luana no tuvo otra opción. Sus dedos temblorosos encontraron el cerrojo. El metal estaba frío, pero cuando lo tocó, una ola de calor subió por su brazo, como si el pecho absorbiera su miedo. Cuando se abrió la tapa, no se oyó ningún sonido, solo un largo y húmedo suspiro que olía a tierra mojada y podredumbre. En el interior ya no estaba la lengua. Había una boca. Una boca demasiado grande para el espacio, los labios agrietados y negros, los dientes afilados como agujas de hueso. Y en el fondo donde debería estar la garganta, solo oscuridad, respirando oscuridad. Pasa, susurró la señora, pasando su mano por el cabello de Luana como para calmarla. Ella cuidará de ti. Luana retrocedió, pero el cofre pareció crecer y sus bordes se estiraron como carne viva. Algo tiró de ella por los tobillos y, cuando miró hacia abajo, vio raíces delgadas, blancas como venas, envolviéndose alrededor de sus pies. La señora observaba todo con una sonrisa serena, como si estuviera contemplando un baile. No sentirás ningún dolor, prometió. Al principio solo el frío. Y luego el cofre se la tragó. En el interior no había oscuridad. Había una habitación. Una habitación redonda con paredes de carne palpitante, donde otras bocas se abrían y cerraban en silencio. En el centro una figura sentada en un trono de huesos, una mujer, o lo que alguna vez fue una mujer con el cuerpo cosido con mechones de cabello y uñas. Sus ojos eran agujeros, pero cuando volvió su rostro hacia Luana, la esclava supo que la estaban viendo. Por fin, dijo la cosa en el trono, y su voz era un coro de gemidos ahogados. Eres el último. A su alrededor, otras formas se movían en las paredes. Cara tras cara emergieron de la carne húmeda, algunas familiares, otras no. La señora estaba allí, sonriendo con los labios cosidos a los de un niño. Y más allá, un hombre con los ojos vacíos, cuya boca se movía sin emitir sonido. Somos tuyos, susurró la cosa en el trono. Y ahora, eres nuestra. Luana intentó gritar, pero su voz no salió. En cambio sintió que algo se liberaba dentro de ella, un recuerdo, un nombre, una parte de ella misma, y era absorbido por las paredes. El baúl se cerró al mundo exterior, y afuera, en la casa silenciosa, solo resonaba la risa de la señora, ligera como el viento entre los cañaverales. Duerme ahora, dijo la cosa en el trono, extendiendo las manos con demasiados dedos. Soñarás con nosotros para siempre. La oscuridad se cerró como un puño alrededor de Luana, pero no era la oscuridad del sueño. Era algo más espeso, más vivo, como si la oscuridad tuviera venas y respirara. Su cuerpo se hundió en el suelo, que ya no era el suelo, sino una membrana palpitante, caliente y húmeda que la envolvía hasta las rodillas, luego la cintura y luego el cuello. Sintió los dedos de la cosa en el trono, largos, nudosos, cubiertos de piel que se despegaba en finas tiras como papel de arroz, rozar su frente. Un hormigueo recorrió su columna, como si miles de agujas invisibles estuvieran cosiendo su piel desde el interior. ¿Te acuerdas?
La voz no salió de los labios de la cosa, sino de todos los rostros en la pared a la vez, un coro de susurros superpuestos. ¿El olor a tierra mojada después de la lluvia? ¿El sabor de la sangre la primera vez que te mordiste la lengua? ¿Cómo cantaba tu madre mientras machacaba el maíz en el mortero? Luana intentó negar con la cabeza, pero sus músculos no respondieron. Los recuerdos no eran tuyos, o no eran solo tuyos. Estaban mezclados con otros, el olor a cera de abejas y sudor de un hombre que nunca había conocido, el peso de las cadenas en los tobillos, el sonido de un violín tocando un vals cuando arrastraban algo al sótano. Su mente se retorció tratando de... Rechazó esas imágenes, pero se aferraron a ella como lianas, creciendo, entrelazándose con sus propios pensamientos hasta que no quedó ninguna distinción. Ahora lo entiendes, dijo la señora, sus labios cosidos a los del niño, moviéndose al unísono, como si fueran una sola boca. No somos fantasmas. Somos lo que queda cuando la historia decide olvidar. El hombre con los exploradores vacíos se acercó, su boca todavía moviéndose en silencio. Esta vez, Luana lo escuchó, era una oración, o tal vez un hechizo, repetido en bucle como un disco rayado. Salva el alma que no tiene nombre, salva la carne que no tiene tumba, salva la sangre que no tiene río. Sus manos, traslúcidas, casi líquidas, pasaron por el pecho de Luana, y ella sintió que algo arrancaba, algo que no era ni órgano ni hueso, sino una masa de sombras en forma de mariposa. La cosa en el trono lo tomó entre sus dedos y se lo llevó a la boca, masticando lentamente, como si saboreara cada fragmento de dolor que contenía. Delicioso, murmuró la cosa, y su voz ahora también era la de Luana, un eco distorsionado. La desesperación sabe tan fresca. Las paredes comenzaron a respirar más profundamente, hinchándose y desinflándose como pulmones. Los rostros enterrados en ellos se agitaron, algunos lloraban, otros reían, otros simplemente miraban con ojos secos como piedras. Luana sintió que su propio rostro se movía hacia la pared, su piel se estiraba y se fundía con la carne húmeda. Intentó contenerse, pero sus manos se hundieron en su propio pecho como barro. El último trozo de su conciencia, el que todavía gritaba yo, fue arrastrado al vórtice de los recuerdos ajenos, donde se perdió entre los gritos de un esclavo ahorcado, la risa de un hacendado quemado vivo, el suspiro de un niño enterrado bajo el piso de la capilla. Afuera, dentro de la casa, la puerta del maletero crujía levemente, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Se abrió una fina grieta en la madera, de la que rezumaba un líquido espeso y oscuro que se extendía por el suelo formando patrones que parecían raíces. La risa de la dama cesó. En su lugar llegó un sonido nuevo, el de muchas voces hablando al mismo tiempo, todas diciendo lo mismo, al unísono perfecto. Ahora somos 7. El líquido oscuro se deslizó por las tablas del suelo, filtrándose por las grietas como sangre en venas secas. Las paredes de la casa se estremecieron, no por el viento sino por algo más profundo, un temblor desde abajo como si la tierra debajo de los cimientos se hubiera convertido en un pulmón jadeante. Las voces, ahora 7, repetían la frase en ciclos hipnóticos, y con cada repetición, el aire se hacía más denso, más difícil de respirar. En el comedor, los platos de porcelana todavía estaban colocados sobre la mesa de palisandro, intactos desde la cena de la noche anterior. Uno de ellos, el de la señora, empezó a temblar. Gotas de líquido negro fluían desde su centro, como si algo dentro del plato se estuviera disolviendo. En cuestión de segundos, la vajilla se partió y del interior brotó una mano pequeña y arrugada, con uñas que parecían las garras de un pájaro muerto. Los dedos se aferraron al borde y luego apareció otra mano, y otra, hasta que 7 pares de manos emergieron de los platos, de las copas, incluso de los cuchillos de plata, que se doblaban como espinas bajo el peso de aquellos cuerpos que no eran cuerpos. Las sombras en las paredes ganaron movimiento propio. Ya no eran sombras, sino siluetas que se despegaban del yeso, arrastrándose como telarañas vivas. Se entrelazaron formando una única figura alargada, figura que se elevaba hasta tocar el techo. Su silueta era humana solo en crueldad, demasiados brazos, piernas que se doblaban en ángulos imposibles y una boca que se abría horizontalmente en medio del pecho, de la que salía el mismo coro. Ahora somos 7. En la habitación de Miss Sus, el espejo de cuerpo entero reflejaba algo que no estaba allí. No era la habitación ni la cama deshecha, ni los vestidos colgados en el armario. Era una gran sala, iluminada por antorchas que ardían con llamas azules. En el centro una mesa larga, cubierta con un mantel negro.
Encima, 7 sillas vacías. Y en cada uno un nombre estaba grabado en la madera, no con pintura, sino con algo que a la dama, cuando abrió repentinamente los ojos, le pareció sangre seca. Intentó gritar, pero le cosieron la boca. No con línea. Con pelo. Sus propios hilos, arrancados a la fuerza, ahora la silenciaban, incrustados en la carne de sus labios como gruesos puntos de una cirugía fallida. Las manos, que antes se habían hundido sobre sí mismas, ahora estaban unidas a la respaldo de la silla, atado con tiras de piel, su propia piel, cortada en finas tiras mientras todavía estaba lo suficientemente consciente como para sentir la hoja. El pánico la dominó, pero era un pánico mudo y asfixiante, porque algo dentro de ella ya lo sabía, esto no era una pesadilla. Fue una reunión. Las puertas del pasillo se abrieron. El niño enterrado bajo la capilla entró primero, arrastrando los pies descalzos y los huesos de los tobillos crujiendo a cada paso. Su vestido estaba empapado de suciedad y viejas lágrimas. Luego vino el plantador, o lo que quedaba de él, un esqueleto envuelto en jirones de carne carbonizada, con los ojos todavía brillando como brasas en lo profundo de sus cuencas vacías. La esclava ahorcada entró a continuación, con la cuerda todavía alrededor de su cuello, pero ahora era ella quien tiraba del otro extremo, como si fuera doncella y verdugo al mismo tiempo. Uno a uno fueron ocupando sus lugares. La señora reconoció a los demás, el sacerdote que había ahogado a 7 bebés en el río, la partera que enterraba a los recién nacidos con la boca llena de tierra, el capataz que les cortaba la lengua y las guardaba en tarros de miel. Y por último lo que había sido ella misma, o lo que quedó de ella después de que la carne se desmoronara en la memoria. «Nos debes 7 vidas», dijeron las voces, saliendo ahora de la boca cosida de la señora. «Y vinimos a cobrar». El reloj de la pared, que no existía en la casa real, dio las 7. No era medianoche. Era la época en la que el mundo de los vivos y los muertos se superponían como 2 hojas de papel mojado, pegadas. El primer cuchillo se lo clavó en el vientre unas manos que no eran suyas. El dolor no llegó como un golpe sino como un recuerdo, cálido y húmedo, rezumando entre los dedos que ya no tenía. La señora miró hacia abajo y vio su propio cuerpo abrirse en oscuras grietas, pero no era sangre lo que brotaba, eran voces. Cada herida expulsaba un suspiro, un grito ahogado, un grito que había sido tragado décadas atrás. Las 7 vidas que cobraron no eran solo números, eran nombres que había conocido y olvidado tan fácilmente como apagar una vela. El cura, con los dedos todavía húmedos por el río, le sujetó la barbilla y la obligó a mirar el espejo que no estaba. En el cristal empañado no vio su propia cara, sino la de un niño ahogado, con los ojos abiertos y llenos de baba, la boca entreabierta como si todavía intentara sorber la leche que nunca le habían dado. «María das Dores», susurró el recuerdo en su interior, y la señora sintió el peso del agua llenar sus pulmones. «Me dijiste que los bautizara antes de tirarlos», dijo el cura, sonriendo entre dientes podridos. «Pero nunca me dijiste que era para salvarlos». La partera se acercó con las manos llenas de tierra, y dondequiera que tocaba, la piel de la señora se secaba y agrietaba como arcilla al sol. Cada fisura revelaba algo enterrado, un cordón umbilical aún latiendo, un dedo meñique con una uña perfecta, un fragmento de hueso tan pequeño que podría haber sido de un pájaro. La mujer murmuró una oración al revés, y la señora olió a leche agria, a criaturas que habían mamado piedras en lugar de pechos. «¿Enterraste vivas a tus propias hijas?», «¿no?», preguntó la partera, hundiendo sus dedos en la tierra que ahora brotaba del pecho de la señora. «1 al año para que no se marchitara el cañaveral. 1 por cosecha, para que el azúcar no amargue». El supervisor fue el siguiente. Sus manos, gruesas y llenas de cicatrices, desató la comisura de los labios de la dama con un cuchillo de caña. No salió sangre sino miel oscura, espesa y pegajosa como el pecado. Dentro de la boca, acurrucadas como huevos en un nido, estaban las lenguas que había cortado, pequeñas, rosadas, algunas todavía temblando. Uno de ellos, el más pequeño de todos, se movió solo y susurró: «Madre». «Tú me enseñaste que el silencio es oro», dijo el capataz, metiendo una de sus lenguas entre los dientes de la señora. «Pero el oro también apesta cuando se pudre». Por fin la cosa que había sido ella misma avanzó. No tenía rostro, solo una máscara de cera derretida, donde sus rasgos se fundían y reformaban como olas. Cuando habló, la voz llegó desde todos los rincones de la habitación, incluso desde las paredes que sudaban un líquido negro.
Yo fui el primero al que mataste. Ni con un cuchillo, ni con tierra, ni con agua. Me mataste cuando decidiste que ser criada era mejor que ser madre. Cuando elegiste el velo en lugar del vientre. Cuando cambió su nombre de bautismo por el título de Sina. Las manos de la cosa, que eran y no eran suyas, abrieron su pecho como si fuera un baúl. Por dentro no había sonrojo, sino un pequeño reloj de oro con engranajes oxidados. Las agujas giraban hacia atrás desenredando el tiempo. Con cada tic surgía un recuerdo, el primer grito que ignoró, el primer cuerpo que ordenó enterrar en el patio trasero, la primera vez que sonrió al ver a un esclavo arrodillado con la lengua fuera. 70 años, 7 vidas, 7 muertes, decía la cosa. Cosechaste lo que sembraste. El reloj se detuvo. El repique cesó. La señora se miró las manos, ahora transparentes, hechas de humo y anhelo, caminó hacia la ventana que no existía. Afuera el cañaveral ardía con llamas verdes, y en medio del fuego, 7 pequeñas figuras bailaban tomadas de la mano. No tenían rostros, pero la señora sabía sus nombres. Conocía el sabor de cada uno, el olor de sus cabellos, el sonido de sus pulmones llenándose de agua, de tierra, de silencio. Cuando salió el sol, no había nadie más en la casa. Lo único que quedó sobre la mesa fue un plato con 7 trozos de azúcar moreno, cada uno con la forma del dedo meñique de un niño. Y en el centro, como una invitación, un cuchillo sin dueño. El cuchillo brillaba a la luz del sol naciente, y su fría hoja reflejaba las llamas verdes que aún lamían los últimos tallos de caña de azúcar. El azúcar moreno, duro y oscuro como la tierra que alguna vez se había tragado aquellos deditos, comenzó a derretirse lentamente, gotas espesas corriendo por la mesa como lágrimas de melaza. El viento traía olor a quemado y a algo más antiguo, la sal de las lágrimas, el hierro de la sangre, el aliento caliente de los cuerpos apretados en la bodega del barco. Las 7 figuras, ahora solo siluetas danzantes en el humo, levantaron los brazos al unísono. Una a una, se fueron derritiendo en el aire, transformándose sus siluetas en mariposas negras que volaron hacia el mar. La casa, que alguna vez fue sólida como una tumba, comenzó a crujir. Las paredes se hincharon y la madera podrida crujió como huesos. El techo se desplomó sobre sí mismo, y donde antes había un salón, dormitorios y cuartos de esclavos, creció una hierba alta y espesa, llena de flores amarillas que solo crecen donde la tierra estaba regada de dolor. Años más tarde, cuando llegaron los hombres con sus guadañas y sus mapas, solo encontraron aquel campo vacío, atravesado por el río que cantaba una canción sin letra. Decían que a veces, al anochecer, se escuchaba el sonido de pies descalzos corriendo sobre la hierba, risas ahogadas, el restallar de un látigo que nunca más golpearía a nadie. ¿Y el cuchillo? Sumirá. O tal vez todavía estaba allí, enterrado bajo las raíces, esperando. Porque algunas deudas no se pagan con sangre, se pagan con olvido. Y el olvido, la señora aprendió demasiado tarde, es lo único que el tiempo no devora.